la colaboración de Arturo González, periodista. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día, buen inicio de semana, buen inicio de mes. Marcela, buen día. Juan, buen día al auditorio. Exactamente, buen inicio de mes. Ya abril, que nos sorprende con este fresco por la mañana, ¿no? Pero el tema que traigo hoy y que abordo en el artículo que se publica en las páginas editoriales del Siglo de Torreón tiene que ver con la metropolización, este fenómeno que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, se ha convertido en uno de los tópicos principales de la discusión pública aquí en La Laguna, y no nada más en La Laguna. Yo creo que de entrada deberíamos empezar por reconocer que la metropolización, es decir, la aglomeración de varias ciudades en un mismo espacio físico, es un fenómeno característico de nuestro tiempo, de nuestra época. Yo lo metería a una de las grandes corrientes de desarrollo urbano que hemos vivido como especie, como género humano, pues. Si pensamos, por ejemplo, en la revolución urbana, desde el surgimiento de las primeras aldeas hasta la aparición y proliferación de las primeras ciudades, pues pasaron milenios para que eso pudiera ocurrir. Hoy, en un lapso de 6, 7, 8 décadas, pasamos de vivir en ciudades a vivir en grandes metrópolis, en este conjunto de ciudades que obviamente ofrece un panorama muy distinto, ya sea por las oportunidades que da a los que habitan esas metrópolis, pero también y sobre todo por los grandes retos que plantea el vivir en este tipo de ciudades de más de 1 millón de habitantes. Hay que ponerlo en perspectiva porque es muy importante ver la dimensión de lo que estamos hablando. Si hace 2000 años solamente había una ciudad que rebasaba el 1 millón de habitantes en el mundo, estamos hablando de la ciudad de Roma, hoy es lo más común encontrar ciudades de más de 1 millón de habitantes. Pero no solo es eso, vemos que cada país cuenta con su ciudad madre, con su ciudad capital y otras ciudades importantes con ese nivel de desarrollo urbano o de crecimiento demográfico. Vemos también que lo que ha ocurrido en las últimas décadas es la aglomeración de estas ciudades grandes con otras ciudades más pequeñas para crear todavía espacios urbanos más grandes, mucho más complejos, con dinámicas especiales. Y ese es el caso de La Laguna. Hay que recordar que si bien Torreón, Gómez Palacio y Lerdo siempre han tenido una historia común, es hasta hace poco que se da esta integración urbana que no se traduce en una integración política, administrativa, aunque sí económica, social y cultural. Y es precisamente ahí donde viene el tema de repensar el fenómeno de la metropolización. En el horizonte de La Laguna, de lo que hemos observado en los últimos años, hay algunos ejemplos que nos hacen ver qué sí puede funcionar y qué no ha funcionado. Voy a citar 3. Uno de ellos es el tema de la seguridad, en el cual se contempló y se llevó a cabo la creación de el Mando Especial de La Laguna por decreto presidencial por ahí de 2014-2015 para darle una coordinación a los cuerpos policiales y por fin enfrentar en una sola estrategia el incremento de la violencia que, hay que recordar, vivimos de forma inédita y en un proceso de descomposición que costó muchas vidas y muchos recursos económicos y que todavía se sienten sus secuelas en estos momentos. El mando especial ayudó a que se diera esa coordinación que no se estaba dando bajo la figura de este mando, que era un mando militar, hay que decirlo, no todos convencidos de que
sea un mando militar el que esté a cargo de la seguridad, pero en el caso de La Laguna, al parecer, y así se plantea, no había de otra. Y se genera este mando especial que ayuda a disminuir los índices delictivos sin resolver de fondo el problema, pero sí aminorando la situación crítica. Eso es en cuanto a la seguridad. Hay por ahí un modelo de cierto éxito que, bueno, yo le daría todavía más tiempo para evaluarlo bien y sobre todo poder construir sobre él otras dinámicas en donde tal vez no sea necesario que el ejército esté involucrado, pero bueno, es una discusión que se da, pero al menos ahí vemos que hay un modelo que funcionó o funcionó más o menos para disminuir estos índices delictivos. Otro ejemplo es el de allá a nivel como municipal, este intento que tuvieron los alcaldes, los entonces alcaldes Miguel Riquelme y José Miguel Campillo y los demás alcaldes de la zona metropolitana para firmar acuerdos o un convenio y homologar algunos reglamentos, principalmente el reglamento de vialidad. Esto ya hace 4 o 5 años también. Y que en un principio se logró que se estableciera como una especie de reglamento metropolitano, que no era otra cosa que cada cabildo hiciera un reglamento igual al de los otros municipios, y que funcionó durante los primeros años hasta que cambiaron las administraciones y decidieron modificar los reglamentos nuevamente, cada quien a su criterio, y hoy otra vez tenemos reglamentos diferenciados, con multas diferenciadas, con infracciones diferenciadas. Es decir, un ejercicio que en principio se antojaba de buena voluntad política, termina otra vez, acaparado por los intereses de cada uno de los ayuntamientos, dejando de lado la coordinación. Y el otro ejemplo, que es vivo, hoy muy vivo y que genera mucha inconformidad todavía, o la va a seguir generando, y que es más de carácter estatal, es el Metrobús. Este sistema de transporte metropolitano necesario, que se requiere en la región, y que se ofreció en principio como uno de los grandes proyectos del sexenio de Enrique Peña Nieto, pero que al final, con los fondos metropolitanos, se dejó la gestión y la operación a los gobiernos estatales de Durango y de Coahuila. Y hoy vemos que este proyecto todavía, después de 4 años, no tiene pie ni cabeza y no tiene fecha para terminar. Y en el mejor de los casos, si en Torreón se termina, que es donde van más avanzadas las obras, Torreón y Matamoros, pues va a estar incompleto porque en Gómez Palacio y Lerdo ni siquiera han comenzado, ni siquiera han lanzado la licitación. Entonces, ahí vemos que ese modelo de gestión metropolitana, y lo he dicho en otras ocasiones, es completamente un fracaso. Pues tenemos estos 3 ejemplos en donde se establece una coordinación metropolitana, digamos, forzada por las circunstancias y por la presencia del gobierno federal, en el caso de la seguridad, un intento de voluntad política por parte de los municipios para homologar reglamentos y una gestión de una obra tan importante como el Metrobús que no ha podido llegar a buen puerto. Uh-huh. Yo creo que estos 3 ejemplos nos muestran por dónde debemos transcurrir, por dónde debemos caminar si pensamos en una coordinación metropolitana. También hay ejemplos a nivel internacional en donde se han creado instituciones paralelas a las existentes, las instituciones políticas existentes, ayuntamientos, gobiernos estatales o provinciales, comunitarios, en el caso de España, y los gobiernos nacionales. Y esas instituciones toman decisiones de carácter vinculante. ¿Por qué crear estas instituciones paralelas? Porque estas instituciones paralelas, con toma de decisiones vinculantes, permiten que se saque las decisiones de largo aliento en materia metropolitana de la dinámica político-electoral, que impone siempre una visión cortoplacista a estos problemas. El gran tema de la metropolización es que
al menos en 6, 7 ámbitos, como lo son medio ambiente, agua potable, seguridad pública, desarrollo económico, planeación urbana y demás, debemos de dejar pensar de forma aislada. Y tenemos que pensar ahora ya como una comunidad de ciudades, es decir, como una zona metropolitana. El Ayuntamiento de Torreón, el Ayuntamiento de Gómez Palacio, el Ayuntamiento de Lerdo, el Ayuntamiento de Matamoros, de Francisco y Madero, deben dejar de pensar como si fuera nada más el espacio físico de su municipio y deben transitar a planear y tomar decisiones como parte de esta zona metropolitana. Y una posibilidad, una oportunidad puede ser la creación de estas instituciones de carácter metropolitano que estén lejos de los cambios, de los vaivenes electorales que, como hemos visto, pues no dejan que los proyectos trasciendan y se puedan hacer de largo aliento. Yo creo que esa es la reflexión al final que debemos tener a propósito de el inicio de esta campaña de Metrópoli Laguna que se presentó la semana pasada y que vale la pena atender para ver qué genera en materia de discusión y sobre todo de propuestas para este fenómeno de metropolización. Pero insisto, debemos ver el tema de la metropolización sí como la dinámica de la laguna, pero también entender que se trata de una dinámica global, se trata de una dinámica mundial y que como tal podemos observar las experiencias de otras zonas metropolitanas del país y otras zonas metropolitanas del mundo. Claro, pero para eso se requiere mucha voluntad, mucha visión y no nada más decisiones cortoplacistas que tienen que ver con el ejercicio del poder y el deseo de conservación del poder, que eso es lo que nos ha venido ocurriendo. Sí, este ejemplo que tú pones, y es algo que platicábamos precisamente con Jorge Pérez y con Talía Romero de FOMEC, el afiliado, asociado pues, y Talía desde el ejercicio de operatividad de FOMEC, y les decíamos esto, ¿no? O sea, el Metrobús es un clarísimo ejemplo de que no nos estamos viendo como zona metropolitana y los gobiernos en turno no están haciendo lo necesario para que vayamos caminando al mismo ritmo, sino cada quien trae su ritmo y cada quien trae sus argumentos porque no se trepa a un proyecto metropolitano, proyecto que por cierto fue decidido desde la presidencia de la República. Sí. No nos preguntaron. Entonces, tendrían que habernos preguntado si era lo que realmente estábamos necesitando. Y esas son las cosas que a lo mejor tendríamos que aprenderle de lo que significa la consulta popular. Yo creo que sí, aunque me atrevo a decir que el sistema metropolitano de transportes es algo necesario, pero bien planteado y bien ejecutado. Exacto. Es decir, en donde el beneficiario, el eje de ese proyecto sea el usuario, cosa que no está ocurriendo. Bueno, precisamente por eso digo preguntar al usuario. Claro, yo no cuestiono el proyecto en sí, lo que cuestiono es las maneras en que se ha venido ejecutando. La gestión y la operación que ha sido muy mala. Exacto. Ahora, tú mencionas algo bien interesante, Marcela, de la falta de voluntad. Fíjate que yo me atrevería a decir que falta valentía y falta mucho valor para tomar la decisión de, oigan, ¿saben qué? Como no nos podemos poner de acuerdo, porque en la laguna casi todos los años hay elecciones y las autoridades son de distintos partidos y luego hay celos jurisdiccionales y demás. Bien. Como no nos podemos poner de acuerdo, vamos a dar un gran paso y a construir una institución o instituciones que puedan transitar en la creación de estos proyectos sin estarse contaminando de la política electoral. Habrá tiempo para continuar con esta conversación, Arturo. Por lo pronto lo dejamos hasta ahí. La sugerencia de un plan metropolitano tal vez cabría y la dejamos ahí como un primer paso. Y luego ya lo seguimos platicando, Arturo. Por lo pronto, muchísimas gracias. Nos dejas un punto de contacto. Claro que sí, nos leemos en Twitter, @ArtGonzaga. Muchísimas gracias. Gracias, Arturo. Hasta la próxima.